Esta es mi sexta visita a este centro. Y esos 5 años que he pasado por aquí nos han permitido ver 5 momentos diferentes. En el año 2017, la primera vez que venía yo aquí, yo acababa de publicar este libro y ya estábamos un poco asentándonos. No teníamos datos. Y lo que se estaba intentando era poner en relación el mercado del alquiler corto, el mercado del alquiler turístico, con el hotelero tradicional, para entenderlo. Esto era el volumen de facturación comparado en España del mercado hotelero tradicional y del mercado de Airbnb. Esto significa que, evidentemente, el mercado tradicional es mucho más grande, pero ya no estamos hablando de una cuestión significante, no estamos hablando de una cuestión importante que empieza a merecer la pena tener en cuenta. Recuerdo que estas fichas de actividad de Airbnb en diferentes ciudades, que en aquellos momentos yo scrapeaba por mis propios medios, después, como gracias a que han salido muchos más proveedores de datos, ya tenemos más fuentes de información, estos eran datos que no se conocían. Es decir, cuántas casas completas existían al alquiler, qué repar había, qué precio medio de una había, cuántos anfitriones había, cuál era el volumen total de actividad. Ya estamos hablando de que a lo mejor en Santiago de Compostela en 2017 teníamos un volumen estimado de 5 millones de euros. Afortunadamente hoy en día tenemos muchas más formas de obtener datos, incluso formas oficiales como los formularios de estadística o las fichas de la Xunta de Galicia, de registro de viviendas de uso turístico, que nos permiten tener mucha más información de eso. Cuestión que en 2017 no teníamos y teníamos que andar un poco estimando y scrapeando. Pero ya veíamos que en 2017 estábamos ante un fenómeno relevante. En 2018 pasamos un poco más a intentar entender la estructura del bicho. Plataformas como Airbnb tienen una diferencia con plataformas más tradicionales del sector, como puede ser Booking. Las estructuras, como la de Airbnb, son estructuras mixtas, porque una persona que hoy es anfitrión, mañana puede ser viajero. Una persona que hoy alquila su casa, utilizando el mismo perfil de Airbnb, viaja y se aloja en casa de otro, ¿no? Son estructuras donde los diferentes polos pueden prestar o recibir servicio. No es lo mismo que una estructura, tradicionalmente la de Booking, donde un hotel aloja a personas pero nunca viaja para alojarse en otro hotel. Y eso es un poco lo que yo creo que tenemos que entender de ese tipo de estructuras peer-to-peer. Es cierto que una plataforma como Airbnb, que durante un bastante tiempo se lanzó como una plataforma de economía colaborativa o de economía sharing, hoy en día está bastante asumido que eso no es así, tal como está en el momento de la evolución. No es así en el sentido social de la palabra colaboración, pero sí que lo es en el sentido de la creación del producto o servicio, ¿no? Que se realiza por una colaboración entre el propietario o anfitrión que presta su casa y el servicio digital que sobre eso aplica la plataforma digital. Y eso acaba generando esta estructura de prestación de servicio en red, no centralizada en estrella. En el año 2018 seguíamos también intentando encajar el volumen de lo que significaba esto. Por eso traía esta imagen del año 2018 que nos hablaba también con los datos estos que tenía con mi propio programa de scrapeo, la repercusión de viajeros de Airbnb en proporción al número de habitantes de cada país. Esto es coger el número de viajeros que recibe por Airbnb cada país, dividirlo entre el número de habitantes y poner colores a ver dónde tenemos mayor o menor impacto. Porque uno de los problemas que tenemos en este sector es que siempre se interpreta en clave local y no es realmente un fenómeno exclusivamente local. Y frente a lo que muchas veces se dice que España es uno de los países más receptores, veíamos como en aquel año nos llevaba mucho a la delantera Portugal e Islandia, Irlanda, Dinamarca, Croacia, estaban más adelantados en el desarrollo de este tipo de negocio. Evidentemente, España, Italia, Francia, Grecia, estamos en un segundo muy cerca de todo eso, ¿no? Intentando centrar lo que supone el fenómeno como Airbnb, también os hablaba en el año 2018 de Y Combinator. Para aquella persona que tenga curiosidad, le recomiendo que se pase por la página web de esta aceleradora de startups. Han lanzado empresas como Dropbox, como Stripe o como la propia Airbnb, ¿no? Y entender un poco la filosofía de producto mínimo viable, de producción muy ajustada, ayuda mucho a entender eso. Y otra pista que os doy es que en los primeros años que salió Airbnb de esta aceleradora de startups, la clasificaban como una empresa de software as a service. Después empezaron a clasificarla como una empresa de travel, pero en el principio estuvo clasificada como una empresa de software. Eso yo creo que tenemos que tenerlo en mente siempre que pensamos en una empresa como esta. Ellos se ven a sí mismos como un producto de software y se comercializan como un producto de software. Es cierto que prestan en servicio en el entorno del travel, pero su filosofía es siempre de producto de software. En el año 2019 se retrasó la intervención a la primavera, así que nos tocó pandemia y nos tocó hacerla online, ¿no? La ventaja de eso es que la tenéis en YouTube, la vimos grabada en YouTube, preparamos una Flipped Classroom, traigo un extracto y es la ley de arrendamientos urbanos. Si en los anteriores años intentamos centrar lo que es el fenómeno desde el punto de vista de mercado
y de demanda y de actividad y de lo que es en sí, este año ya nos dedicamos un poco a hablar de las preocupaciones jurídicas, ¿no? De encajarlo en la normativa. Por eso fue que dedicamos un ratito a hablar de la ley de arrendamientos urbanos, que si estamos hablando de alquiler, pues es una referencia importante, ¿no? Y es importante tener esa distinción entre lo que es el alquiler y lo que es el servicio. Ambos pueden ser turísticos, pero yo creo que es una referencia interesante a tener. Os recomiendo echarle un vistazo a este otro vídeo, que es cómo funcionan las licencias y los permisos. Y este creo que os puede ayudar a entender lo que os comento de la diferencia entre un servicio y un alquiler. Tradicionalmente, en el entorno hotelero se prestan servicios de hospedaje. El alquiler turístico puede ser un servicio de hospedaje o puede ser puramente un alquiler. Una cuestión es un servicio, otra cuestión es un alquiler. Tienen repercusiones en la estructura empresarial, tienen repercusiones en las consecuencias fiscales. Es cierto que el servicio final que se presta es equivalente o sustitutivo, pero que sean una cosa o que sean otra, es una diferencia sustancial. Una vivienda habitual, desde el marco jurídico, entra en lo que es una vivienda como derecho constitucional y urbanísticamente se considera una vivienda. Desde el marco de la LAU, de la Ley de Arrendamientos Urbanos, el uso distinto de vivienda, como es el de vivienda de temporada, entra urbanísticamente en lo que es una vivienda, y el uso de hotel también entra en distinto de vivienda, pero estaría urbanísticamente en lo que es el local comercial. Esto es una versión muy simplificada, pero es un poco lo que os quería abrir, la idea de que el alquiler turístico no siempre es un servicio. Hay veces que es un alquiler, con la diferencia normativa que eso tiene. Y en 2020 tuvimos dos, porque volvimos en otoño. Este es un gráfico que os traigo de oferta, es decir, la cantidad de casas que están colocadas en el alquiler turístico en Airbnb en estos países: Francia, Italia, España, Reino Unido, Rusia, cuando todavía estaba en Airbnb, Alemania, Portugal y Polonia. Y vimos cómo durante la época de la pandemia, la parte más complicada de la pandemia, que fue el verano, junio de 2020, la oferta cayó. Pero así como cayó, se recuperó muy rápidamente. Ahora os puedo decir que esta tendencia de recuperación de la oferta ha continuado. Recientemente Airbnb ha publicado datos que dice que en el primer trimestre del 22 a primer trimestre del 21, la oferta se ha incrementado globalmente un 70%, que es prácticamente multiplicar por 2, una barbaridad. Y en el año 2020, hablando también de Airbnb, tenemos la salida a bolsa. Era una empresa privada hasta aquel momento. Salió apoyada por la financiación de Y Combinator, que aguantó como empresa privada hasta otoño de 2020. En otoño de 2020 salió a bolsa. En abril de 2020 se había financiado al 10% de interés, con una valoración de la compañía de 18.000 millones de dólares, y actualmente tiene una valoración de 63.000 millones de dólares. Así que es una empresa que la bolsa la está tratando bastante bien. En 2021 hicimos otra cosa, como lo hicimos online también, nos trajimos a profesionales del gremio. Inmaculada Villamartín es una propietaria que gestiona sus propios apartamentos en la ciudad de Burgos. Yo creo que es un caso que representaba el propietario que gestiona sus propios apartamentos, ¿no? Sus propias propiedades, que es una realidad que existe y que representa, yo creo que aproximadamente un 50% de los anfitriones y probablemente un tercio del mercado. Después tenemos otro tipo de propietario, Pablo Conde, que es compañero y amigo y además gestiona anfitriona.es. Para mí es una empresa de referencia en Galicia. Sí, llegamos a 2022. La Unión Europea, recibiendo presiones de todas partes, ha hecho el año 2021 una labor de recopilación de datos sobre la realidad de la acomodación de corto plazo, y en el año 2022 saca estas recomendaciones, que lo que están abogando es porque haya un sistema centralizado de recogida de autorizaciones y de aporte de datos a la administración, ¿no? Para colaborar a la transparencia y a la transmisión de datos entre las plataformas, la administración, los usuarios y sobre todo también las autoridades locales. Si te ha gustado este corte, aquí tienes el vídeo completo. Y no olvides suscribirte a este canal para mantenernos en contacto. Hasta pronto.